Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Dora Muñoz, quien forma parte del tejido de comunicación de la CIN, quien nos hará una reflexión acerca del carácter diferencial que tiene que tener una política pública. Gracias, compañero Vicente, gracias a los presentes y participantes a este espacio. Quiero un poco referirme a la mirada diferencial que propone una política de comunicación indígena. Ayer se generaba un poco el cuestionamiento, ¿por qué llamarlo diferencial? ¿Y por qué una política? No un sistema, no un tejido. Bueno, quiero referirme al punto porque el sentido que le estamos dando a lo diferencial lo ponemos nosotros como pueblos porque nos sentimos diferentes. No diferentes a distintos, diferentes en la forma de pensar, diferentes en la forma de actuar y diferentes en el modo como entendemos y ejercemos la comunicación en el territorio. He querido recoger también palabras, voces, sentidos de los pueblos que tuvimos la oportunidad de visitar, donde en cada espacio nos hablaban cómo se entendía y se practicaba la comunicación en esos territorios, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a su cosmovisión y de acuerdo a sus sueños. Por eso lo vemos como diferencial. Los pueblos indígenas tenemos un plan de vida, un proyecto de vida. Planteamos el respeto y la armonía a la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Ese ejercicio ancestral y espiritual que se realiza cuando nacemos y nuestro ombligo se siembra en las entrañas de la Madre Tierra, nos hace asumir y sentir ese compromiso que tenemos con nuestra Madre, que tenemos con todo lo que habita en el territorio. Lo diferencial no lo da el nombre, lo da el sentido que nosotros le estamos poniendo a esta política diferencial. Como decía el compañero Vicente en su presentación, el nombre lo podemos cambiar, lo que no podemos cambiar es la esencia. Recordando también las palabras del mayor Lorenzo y el compañero Epiayú, donde nos hablaba de ese lenguaje espiritual, del lenguaje de la naturaleza, que estamos llamados a entender y a caminar ese lenguaje a través de las prácticas. Entendemos entonces que lo diferencial parte de allí, del derecho mayor, del derecho natural, de lo que nos rige, no de leyes impuestas, de leyes que vienen de afuera con intereses. Hablamos que ante lo diferencial se propone y se plantea ante la mercantilización de la palabra, ante el consumo de herramientas técnicas, proponemos lo diferencial. No pretendemos diferenciarnos entre pueblos, sentirnos diferentes entre hermanos.
La diferenciación es ante el modelo, ante lo que nos están imponiendo. En el Plan de Desarrollo Nacional aparece una política de comunicación para pueblos indígenas, pero una política enmarcada en los intereses de negocio, en los intereses de mercado, de consumo. Nosotros no vemos la comunicación como un negocio, como un mercado. La palabra no se vende, nuestra palabra. Cuando le planteábamos en las discusiones de las mesas que tuvimos aquí a los representantes del Ministerio de Comunicación, del Ministerio de las TICs, y hablábamos del tema del espectro, lo que ellos llaman espectro radioeléctrico, no coincidimos, y a mí me alegraba escucharlo en estos días de algunos compañeros y compañeras. ¿Cómo vamos a pagar por estar en nuestra casa? Nosotros, como pueblos originarios de estos territorios, somos dueños de los tres mundos, del subsuelo, del suelo y del espacio aéreo. Al espíritu del viento, al que rige el aire, no le podemos poner precio, porque no se vende, no tiene precio, tiene un valor para nosotros, es quien nos rige. Esa discusión la hemos dado con la gente del ministerio. Obviamente es difícil que donde hay otra política, otra ideología, se comprenda este sentido, pero es el sentido que nosotros hemos comprendido y es hacia donde hemos direccionado esta comunicación. Llámese política, estrategia, tejido, pero lo que importa es lo que nosotros hemos entendido por comunicación y a lo que nos convoca esta comunicación. Porque lo podemos entender, pero lo podemos direccionar hacia el mercado. Podemos aprovechar incluso esa diferenciación o esa especialidad y volver la palabra mercado. Pero ese no es nuestro objetivo, ese no es nuestro propósito. Nosotros, a través del caminar la palabra en el territorio, hemos encontrado el sentido y la razón de ser de la comunicación. ¿Para qué queremos la comunicación? Allí radica la diferencia. Mientras se crean agencias de prensa, mientras cada día nos inundan de tecnología en los territorios, mientras nos siguen colonizando el pensamiento, mientras a través de los medios nos dicen cómo vestirnos, qué comer, cómo pensar, qué actuar, qué música escuchar, qué música bailar, mientras crece ese monstruo gigante de la comercialización y el mercado, nosotros estamos planteando otra alternativa. Los pueblos indígenas nos hemos caracterizado por eso, por dar la otra mirada, por plantear la otra propuesta, lo que llamamos la propuesta de vida. Queríamos referirnos un poco a este tema de la mirada diferencial, no porque nos sintamos extraños, diferentes entre pueblos, sino porque nuestro pensamiento es diferente. Eso es claro, lo hemos manifestado en los diferentes espacios. Sabemos que nuestra apuesta comunicativa parte desde nuestra forma de pensar y de ver el mundo, desde los espíritus que nos rigen, desde las señas y los mensajes que nos dan a través de diferentes formas, desde esas prácticas que van orientando el caminar de los pueblos, desde la siembra del ombligo, desde los rituales de crecimiento, desde el contacto que tenemos con los espíritus cuando nos sentimos desarmonizados, desde esa guía que nos van dando, de allí parte nuestra comunicación. Entonces, esa esencia no puede quedar a un lado cuando lo hablamos a enmarcarlo a una política. Es precisamente esa esencia y esa diferencia que nos tiene que ir marcando el camino de cómo vamos caminando la comunicación. Si adquirimos herramientas tecnológicas, ¿cómo los vamos a utilizar? Esa claridad nos las da el sentido
que nos ha convocado a este espacio, que nos ha convocado a caminar la palabra en el territorio, a darle libertad a esa palabra que quieren encadenarla a los intereses del negocio. Se vende la música, se venden discursos, se vende propaganda. Nos quieren alinear en espacios donde no cabe nuestra diversidad de pensamiento, donde no caben nuestras prácticas, donde lo indígena es algo de la historia, donde lo indígena es algo del folclore. Lo que para nosotros es la vida, para otros es mercancía. Es allí donde radica la diferencia que nosotros queremos plantear. Nosotros y ustedes, ¿no? Cuando hablo de nosotros, los incluyo, porque es el sentir, lo han expresado, lo han dicho. Entonces, a través de una política, ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo lo aplicamos en el territorio? ¿Cómo de verdad caminamos esa palabra libre? Esa palabra que nos permita transmitir vida, transmitir esperanza, no solo como nos muestran los medios masivos, como los terroristas, los guerrilleros o los pobrecitos indios, hay que llevarles ayudas, mercados. Somos mucho más que eso. Somos pueblos que resistimos, que luchamos, que defendemos con dignidad nuestras ideas, nuestras propuestas de vida. Y queremos, no solo para el indígena, queremos transmitirlo a los otros espacios, queremos compartirlos con los otros. Cuando nos hablaban también del cobro del espectro, bueno, que se iba a mirar un decreto, algo que pudiera cambiarlo, ¿no? Que la ley dijera, bueno, no se les cobre. Decíamos, no necesitamos ese decreto, nosotros lo tenemos claro. Lo que lo tienen que tener claro son ustedes. Lo que hay que cambiar es la regla del mercado. Nosotros lo tenemos claro. Y por eso, desde este sentido, que ya lo hemos hablado, que ya lo hemos discutido, pero que es necesario seguirlo fortaleciendo, llevar estas voces, este sentir y este caminar hacia todos los rincones del mundo, desde ese sentido que nos convoca y que nos reúne hoy aquí, porque mucho más allá de recursos, de equipos, de tecnología, nuestros procesos de comunicación siguen en pie porque nos ha convencido el sentido real de la comunicación. Mucho más allá del mercado de la palabra, nos convoca a este espacio una política de comunicación diferencial que tenga en cuenta nuestras especialidades para liberar la palabra de los pueblos. Ese es el propósito. Gracias. Muchas gracias, compañera Dora. Muy clara su interpretación, en el cual hace la diferencia. No es tanto el nombre, ni mucho menos ha sido el gobierno quien nos ha dicho que hay que ser diferentes, ni se le está haciendo juego al gobierno en lo diferencial, sino que la conceptualización y la práctica de lo diferente tiene que ver con lo diferente que somos en lo cultural, en todos los términos identitarios, en lo lingüístico y todo aquello que nos identifica. Así que desde el derecho mayor, desde la ley de origen, que es lo que rige la esencia de nuestros pueblos, desde ahí somos diferentes. Muchas gracias, Dora. Bien.
diferentes en la forma de actuar y diferentes en el modo como entendemos y ejercemos la comunicación en el territorio. He querido recoger también palabras, voces, sentidos de los pueblos que tuvimos la oportunidad de visitar, donde en cada espacio nos hablaban cómo se entendía y se practicaba la comunicación en esos territorios, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a su cosmovisión y de acuerdo a sus sueños. Por eso lo vemos como diferencial. Los pueblos indígenas tenemos un plan de vida, un proyecto de vida. Planteamos el respeto y la armonía a la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Ese ejercicio ancestral y espiritual que se realiza cuando nacemos y nuestro ombligo se siembra en las entrañas de la Madre Tierra, nos hace asumir y sentir ese compromiso que tenemos con nuestra Madre, que tenemos con todo lo que habita en el territorio. Lo diferencial no lo da el nombre, lo da el sentido que nosotros le estamos poniendo a esta política diferencial. Como decía el compañero Vicente gracias a los presentes y participantes a este espacio, quiero un poco referirme a la mirada diferencial que propone una política de comunicación indígena. Ayer se generaba un poco el cuestionamiento, ¿por qué llamarlo diferencial? ¿Y por qué una política? No un sistema, no un tejido. Bueno, quiero referirme al punto porque el sentido que le estamos dando a lo diferencial lo ponemos nosotros como pueblos porque nos sentimos diferentes, no diferentes a distintos, diferentes en la forma de pensar. Era Dora Muñoz, quien forma parte del tejido de comunicación de la CIN, quien nos hará una reflexión acerca del carácter diferencial que tiene que tener una política pública. Gracias. Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad.